donde lo dejamos de capítulo anterior, vemos como Yeoreum esquivando las balas, de un solo ataque termina con su enemigo. Y percatándose del otro, detiene su ataque con su espada. Este jugador se pregunta si esa idiota no va a esquivar ese ataque. Tiene la ventaja del terreno alto. También tiene el arma más pesada. No importa lo fuerte que sea, no hay manera de que pierda, pero al ver que Yeoreum fácilmente se libera, esta le pregunta si pensó que podría ganarle en una batalla de fuerza, acabándolo también con un solo golpe, y suspirando, comenta que eso ni siquiera sirvió como calentamiento, preguntando si acaso son todos, pero Sahiro le dice que todavía queda uno más, preguntándole Yeoreum a qué se refiere, y dándose la vuelta, Johnny con 17 de vida riéndose le pregunta si podría dejar de golpearle la cara, pero Yeoreum haciendo caso omiso también lo termina eliminando, comentando su guía que todos están acabados. Sahiro le dice a Yeoreum que fue increíble, realmente los venció a todos ella sola, mientras Kim Hee-in nos comenta que no sabía que era tan fuerte, supone que es famosa por una razón, pero está más impresionada por su acompañante, alcanzar al otro equipo tan rápido cuando la detección de maná está restringida. Además, el momento para la emboscada de Yeoreum fue perfecto. Sus habilidades precisas de rastreo y órdenes perfectas debe haber sido un operador de primer nivel. Un tiempo después anuncian que todos los miembros del equipo 37 han muerto. Reaparecerá en 3 horas en una ubicación diferente. De pronto, Sahiro les dice a los demás que miren. Eliminaron a un equipo y ya se encuentran en el 6º lugar. Kim Hee-in comenta que no cree que muchos equipos hayan entrado en combate todavía porque la simulación acaba de empezar. Además, Yeoreum eliminó a todo un equipo sin recibir daño, así que sí, tiene sentido. Sahiro le dice a Yeoreum que es increíble, pero está apretándole la cara, le pregunta de qué está tan feliz. No hizo nada más que mirar desde atrás. Le pregunta qué demonios hizo mientras ella peleaba. Pensó que eran francotiradores. Al menos deberían haberse preparado para disparar a los enemigos mientras ella peleaba, pero no, estaba mirando desde atrás como unos idiotas, preguntándole si acaso sus almas están de decoración, respondiéndole estos que lo sienten. Yeoreum les dice que no tienen que conformarse con el 6º lugar, van a conseguir el primer lugar sin importar qué, preguntándole si están de acuerdo, respondiéndole estos que sí, y el prota, al parecer se había dado cuenta de algo, trasladándonos 2 días después del inicio de la simulación, en la sala de control del calabozo de enfrentamiento, esta persona, presentándosenos como con Hitae, profesor de combate contra humanos demoníacos, pregunta si ese día es el último día, y le pregunta a su asistente quién va en primer lugar en ese momento, respondiéndole este que es el equipo 1, pero el equipo 50 está muy cerca de ellos. Hitae comenta que el equipo 1 está completo por élites de 2º año, preguntando quién está en el equipo 50 de nuevo, respondiéndole su asistente que en el equipo 50 se encuentra Yeoreum, preguntándole Hitae si se refiere a la loca, respondiéndole su asistente que sí, y también otros 2. Hitae comenta que eso es básicamente un equipo de un solo hombre. Yeoreum podría ser hábil, pero se pregunta cómo llegaron al 2º lugar, respondiéndole su asistente que cree que su acompañante operador los llevó a rastras, y le pide que observe, preguntándole Hitae sorprendido qué le parece eso. Su ruta es una locura. Su asistente le cuenta que cree que era un operador en la alianza, preguntándole Hitae se olvidó que él también lo fue. Conoce a todos en el campo, pero nunca ha visto ni oído de nadie como él, y nos comenta que la problemática de la escuela del dragón azul, Yeoreum, Iván, alabada por los profesores de magia como un genio de todos los tiempos. Ambas están bajo el cuidado de ese hombre, pero la verificación de antecedentes sobre él estaban demasiado limpias, como si hubiera sido borrada con una goma. Su asistente, interrumpiendo sus pensamientos, le dice que hay algo que le molesta. Cree que el equipo 1 está marcado. La ruta del equipo 1 no se ha superpuesto con los equipos de 3er y 4º lugar ni una sola vez, como si se estuvieran señalando entre ellos. Hitae le pregunta si es un juez deportivo, y le explica que la materia que enseñan se enfoca en situaciones de la vida real. Comunicarse así sin haber recibido dispositivos de comunicación externos debería verse como una táctica, no como hacer trampa. Eso es algo por lo que debería elogiarlos, en realidad. Respondiéndole su asistente que no lo consideró, pero Hitae comenta que si no pelean cuando se encuentren, eso sí sería hacer trampa. Y volviendo al espacio del entrenamiento, Yeoreum enojada pregunta si han estado reuniendo puntos sin morir ni una vez.
respondiéndole Sahiro que sí. Yeoreum le pregunta que entonces, ¿por qué están todavía en segundo lugar? Respondiéndole Sahiro que el segundo lugar también es impresionante, pero Yeoreum le dice que le había dicho que es el primer lugar o nada. De pronto, Kim Hee-in, disculpándose, le pregunta si no pueden conformarse con el segundo lugar. Seguro que ella está bien, pero ellos están bastante cansados. No les queda mucho tiempo tampoco. Si se esfuerza más en ese punto, podrían terminar perdiendo puntos en lugar de ganarlos. Si consideran la situación actual, deberían ser precavidos. Y Yeoreum, acercándose, le responde que lo entiende. Ha mejorado un poco, y lo hicieron bien. Se esforzaron bastante, y presionando su hombro les dice que por eso son perdedores. Les pregunta si saben por qué los menosprecian, respondiéndole Kim Hee-in que es porque son solitarios. Pero Yeoreum le dice que es porque se rinden tan pronto como se cansan un poco, como unos perdedores cobardes. Ellos dijeron el primer día que no la arrastrarían hacia abajo. Entonces levántense, y dejen de vivir como perdedores. Respondiéndole estos que está bien, conseguirán el primer lugar. Yeoreum, satisfecha con el resultado, el prota les dice que si ya terminaron con su discurso, entonces se acerquen. Un tiempo después, Yeoreum comenta que pensó que era extraño, preguntando si se estaban comunicando entre ellos de esa manera, contándoles a Hiro que habían símbolos como esos en otros lugares también. Cree que ha escuchado sobre eso anteriormente. Los de último años forman alianzas y evitan encontrarse entre ellos. Cree que esos son obras suyas. Pero Kim Hee-in le dice que todavía no están seguros, y pregunta por qué no les dicen a los profesores. Aún no es demasiado tarde, pero Yeoreum con una sonrisa le dice que no, tiene una mejor idea, una manera de acabarlos. En otra escena, nos encontramos con el primer equipo, al igual que se encuentra en el puesto número 1. El gordito comenta que quedan 40 minutos hasta el final de la simulación. La chica le pregunta si el equipo 50 sigue en segundo lugar, respondiéndole el gordito que sí, pero no necesitan preocuparse por ellos. Seguro serán el primer lugar mientras no mueran. Y pregunta si la líder del equipo del segundo lugar era Yeoreum. Escuchó que era bastante hábil, pero eso es impresionante. Un estudiante de primer año en segundo lugar. Habría sido arriesgado si no hubieran hecho planes. Pero la chica, notando la expresión de su líder, regañando al gordito, le dice que ella podría ser buena, pero no hay manera de que sea tan buena como su líder. Y llamándolo cerdo le dice que cuide su boca, contándole que es del renombrado clan de espada, la casa John. Y el líder se nos presenta como John Myungo. El gordito, disculpándose con su líder, comenta que habló sin pensar, pero Myungo le dice que no baje la guardia, ya que la prueba aún no ha terminado. Y nos comenta que no importa lo fuerte que sea ella, su objetivo es conseguir el primer lugar en esa prueba y ganar el reconocimiento del patriarca. Demostrará que es mejor que ese bastardo, Tong Taea. De pronto, su acompañante les pregunta si el plan no cambió a mitad de camino o algo así, respondiéndole Myungo que no y le pregunta por qué lo dice, pero al mirar lo que pasaba, vemos que habían hecho numerosas marcas. El gordito, confundido, pregunta por qué hay tantas, y cómo se supone que sepan a dónde ir si están así, y quién haría algo así, pero la chica les dice que alguien se acerca, y a lo lejos, Myungo, sorprendido, pregunta si son ellos, el equipo 3. El gordito les dice que son sus aliados, y la chica le pregunta a su líder qué deberían de hacer, preguntándole Myungo de qué está hablando. Por supuesto tienen que acabar con ellos. Uno de los miembros del equipo 3 comenta que están intentando pelear, preguntando si tiene que fingir perder o algo así, pero su líder le pregunta si cree que el profesor Kwon Hitae es un retrasado. Él se dará cuenta de inmediato, y les dice a todos que peleen, y a lo lejos, Yeoreum riéndose les dice a los demás que miren cómo pelean. Sahiro, sorprendido, comenta que no pensó que ese plan realmente funcionaría. Y volviendo un poco atrás, Sahiro y Kim Hee-in le preguntan a Yeoreum si quiere usarlo en su contra. Respondiéndole Yeoreum que sí, les cuenta que no sabe qué se supone que significa eso, pero lo arruinarán para que no puedan distinguirlo. Así no sabrán a dónde tienen que ir, y les dice que el plan es simple. Ellos dos irán por ahí haciendo un montón de esas marcas. Mientras tanto, ella va a ir por ahí cazando para conseguir puntos. Si se encuentra con el equipo 1 mientras está en eso, los golpeará. Kim Hee-in le dice que tiene una pregunta. ¿Qué pasa si se encuentran con otro equipo? Respondiéndole Yeoreum que de verdad es una miedosa, y le dice que le prestará a ese tipo. Él se encargará de ellos. Preguntándole el prota si acaso es un objeto, pero Yeoreum le pregunta qué opina, si su plan no está mal.
respondiéndole el prota que no está mal. Yeoreum comenta que sabe que su plan es increíblemente genial, mientras el prota se pregunta que entonces para qué le pregunta. Y volviendo al presente, notifican que los miembros del equipo 3 han sido eliminados. La chica disculpándose con su líder le dice que ha muerto, respondiéndole Myungo que está bien. Consiguieron más puntos porque eliminaron al equipo 3. Si solo sobreviven, pero de pronto alguien les pregunta quién dijo que iban a sobrevivir. Myungo preguntándole quién es, Yeoreum le pregunta a qué se refiere con quién es ella. Es la verdadera villana, que aparece en medio del caos. Myungo nos comenta que pensó que podría ser ella, pero realmente lo era. Y notando al resto de su equipo, pregunta si esos tipos son, y con una sonrisa, le preguntan al gordito si todavía puede moverse, ordenándole que vaya a eliminar a los otros dos que se encuentran arriba. El gordito le pregunta si no pueden simplemente retirarse. Ganarán si solo hacen tiempo, pero Myungo le dice que no lo haga repetírselo, comentándonos el gordito que solo se escucha a sí mismo. Y suspirando le dice que entonces regresará pronto, y con un gran salto, termina encarando a Sahiro y Kim Hee-in, y saludándolos, les cuenta que es un hombre ocupado, así que terminará con eso rápido, y estos asustados, proceden a hacer su huida, y el gordito persiguiéndolos les pregunta hacia dónde creen que van. Yeoreum escuchando el escándalo, comenta que el cerdo voló, pero al desviar la mirada, Myungo aprovechando la oportunidad la ataca con su primer golpe, y le dice que él es a quien debería prestarle atención, y liberándose, le pregunta si su nombre era Yeoreum. Admite que fue impresionante cómo arruinó su plan, parece que no solo es buena peleando, respondiéndole Yeoreum que ni siquiera era un plan real. Myungo le dice que debería conformarse con el segundo lugar, no importa cuánto se esfuerce, el primer lugar pertenece a la casa John, pero Yeoreum le dice que ellos eran los segundos. El primer lugar les pertenece. Volviendo con Sahiro y Kim Hee-in, el gordito les dice que se detenga mientras todavía es amable. Kim Hee-in le dice a Sahiro que aguantó un poco más. Es probable que ese gordo ya esté bajo de energía por la batalla anterior. Esperarán a que se agote y entonces, pero Sahiro le dice que no la puede escuchar bien, comentándonos Kim Hee-in que envejeció durante esa carrera. Sahiro le dice que debería de alejarse de ese lugar. Él ya no puede correr, pero Kim Hee-in le dice que no se rinda, preguntándole si quiere que Yeoreum no mate, pero Sahiro le dice que no se está rindiendo, solo se los dejará a ellos y a Yeoreum, el futuro. Quiso decir, odia que lo menosprecien por ser débil, ya no seguirá huyendo, pero bueno, astucia no le faltó, y alterado comenta que debe haber perdido toda su fuerza en sus brazos por todo el trabajo anterior, alterando las marcas en las paredes. Y el gordito noqueándolo de un golpe le dice que lo asustó sin razón. Kim Hee-in comentando que ese idiota de Sahiro, el gordito cerrándole la boca, tirándola al suelo la deja a 15 de vida, y comenta que vio que ellos dos son los 10, preguntándole si olvidaron su lugar después de quedar segundos. Pero Kim Hee-in le pregunta si solo por estar en segundo lugar, y disculpándose, activa su bendición, ojo del francotirador, y le dice al gordito que solo les interesa el primer lugar. Disparando su arma, el gordito comenta que le sacó un susto de muerte, y le pregunta si quiere estar en primer lugar cuando ni siquiera puede disparar bien un arma de maná, diciéndole que conozca su lugar, pero Kim Hee-in le pregunta de qué está hablando. Ella disparó correctamente, dándonos cuenta que le había disparado a una estalaquita. El gordito nos comenta que no estaba apuntando hacia él, quería disparar por encima de él, cayendo así desmayado. Kim Hee-in llamando a Yeoreum, le dice que hizo lo mejor que pudo, notificando que los compañeros restantes del equipo 1 es 1. Volviendo con Yeoreum, el acompañante le pregunta a la chica si está despierta, respondiéndole esta que sí y comenta que debió haberse desmayado un rato, y le pregunta qué le pasó a su equipo, contándole que el gordito está muerto, y Myungo está peleando, y la chica sorprendida, se pregunta si el líder está perdiendo, ante esa niña. Yeoreum comenta que estaba emocionada por esa pelea, pero parece que eso es todo lo que tiene. Está realmente decepcionada. No le digan que estaba cansado por esa batalla anterior. Ha estado peleando con un perro hasta ahora. Myungo le dice que no actúe como si ya hubiera ganado, y lanzándose contra ella, le dice que es de una familia inferior. Pero Yeoreum sosteniendo su cabeza, le dice que el inferior es él, estampándolo contra el suelo. Sorprendida, le pregunta si lo detuvo. Mino reuniendo fuerza, logra zafarse de Yeoreum, y le dice que lo admite,
Es mucho más fuerte de lo que pensaba. Sin embargo, no es hábil en la esgrima. Le mostrará la brecha entre sus habilidades. Yeoreun le dice que ha estado rodando como un sushi todo ese tiempo. Y sorprendida, presencia del arte de espada de la casa Jon. Primera forma. Dragón ascendente. Su acompañante pregunta cuando Myungo aprendió la técnica definitiva de la casa Jon, y el prota se encontraba mirando de lejos. Yeoreun nos comenta que el viento es como cuchillas, preguntándose si eso es el arte de espada de la casa Jon, y con una sonrisa nos comenta que es realmente genial. Y siendo expulsada por el aura, Myungo le dice que no importa cuán fuerte sea, con técnicas de combates como esas, no está ni de cerca de la casa Jon, un clan de espadachines renombrados. Y tomando su segunda postura, destello de la hoja del dragón. Myungo comenta que no espera usar su primer arte de espada en ese lugar. Ha estado entrenando en secreto durante años para poder hacer eso. Funcionó perfectamente en una situación real. Ahora puede ser reconocido por los adultos de la casa Jon, y es mejor que Jon Taea, pero sorprendido ve que su espada se había roto. De pronto, Yeoreun le pregunta si está buscando su espada. Está justo con ella. Lo pensó porque no paraba de hablar y hablar sobre esa basura de clan espadachín renombrados. Pero si un clan de espadachines renombrados no tiene su espada, solo son unos inútiles. Atacándolo con su arte de espada de la casa U, 999 formas de acabar con un hablador. Myungo nos comenta que esa no es una técnica de espada real, cayendo así derrotado. Yeoreun comenta que el primer lugar lo ha conseguido, y antes de caer ante el agotamiento, el prota la termina atrapando, y le pregunta cómo se siente haber ganado, respondiéndole Yeoreun que está realmente cansada, necesita que Gaeul la cure, y anuncian el resultado final de la simulación de batalla humano antidemoníaco. Equipo de Yeoreun, primer lugar. En otra escena, Gaeul pregunta si saben por qué está nevando en un día tan cálido, contándonos que es por Yeol. Dicen que cuando el clan del dragón azul se siente deprimido, cae nieve blanca pura a su alrededor. En otras palabras, significa que Yeol se siente sola, así que como guardián del clan, tiene que derretir el corazón de Yeol. Respondiendo el conserje que lo entiende perfectamente, pero pregunta si de verdad puedes derretir el corazón de la señorita Yeol luciendo así. Respondiéndole Gaeul que por supuesto, hoy en día, no hay ni un solo niño al que no le guste ese personaje. Entonces, van a derretir el corazón de Yeol, y pasando con esta, el conserje le dice que parece terriblemente aburrida, preguntándole si le gustaría jugar a la princesa con él, pero bueno, su reacción era de esperar. El conserje confundido le pregunta qué le pasa, y Van le pregunta qué está haciendo. El conserje le cuenta que pensó que la señorita Yeol se alegraría si se disfrazaba de personaje de caricaturas, así que lo intentó. Van le explica que si se ve así, asustará a Yeol en lugar de alegrarla, pidiéndole que vaya a cambiarse. Pero el conserje le cuenta que la señorita Gaeul definitivamente dijo que le gustaría, comentando esta que ella nunca dijo eso. Y bueno, la traición. Un tiempo después, Yeoreun llegando a casa pregunta por qué está nevando en mayo. Y Gaeul saludándola le dice que ha pasado un tiempo, y le pregunta si se divirtió, respondiéndole Yeoreun que actúa como si hubieran salido a jugar. Gaeul confundida le pregunta si no lo estaban, respondiéndole Yeoreun que sí lo hicieron, y ya que salieron, también le trajo un regalo, pidiéndole que lo tome. Gaeul le pregunta qué le metió en la espalda, si fue una bola de nieve, respondiéndole Yeoreun que sí, y le añadió excremento de perro también. Van saludando al prota le dice que trabajó duro, respondiéndole este que sí, y viendo a Yeol, le pregunta qué es lo que tiene, respondiéndole Van que parece que quiere darle un regalo. El prota sosteniendo el dibujo, pregunta si es ella, y las otras dos son Gaeul y Yeoreun, el conserje, y el que sostiene a Yeol, respondiéndole Van que cree que es él, la persona que sostiene a Yeol, y vemos al prota con una sonrisa, y pregunta hacia dónde deberían ir a divertirse. 2 días y una noche, preguntándole Bam si irán de viaje, y sorprendida comenta que supone que está de buen humor por Yeol, respondiéndole el prota que no exactamente por eso, y vemos que Yeol también se había alegrado. Y en la ciudad, un ciudadano pregunta si la nieve se detuvo. En otra escena, nos cuentan que ese lugar se encuentra en tierras rusas, a unos 2000 kilómetros del norte de la frontera con Mongolia, Severobaikal. Hace unos 20 años, durante la Gran Guerra,
Se utilizó como parte de una instalación militar, pero ahora es un lugar extremadamente secreto al que ya no viene gente. Pasando con Gaeul, comenta que ese lugar es realmente bonito. Bam le pregunta al prota cómo encontró ese lugar tan hermoso, contándole que lo encontró mientras despejaba una mazmorra hace mucho tiempo. Yeoreum comenta que podrían haber llegado por teletransporte, preguntando que por qué tuvieron que alquilar un auto y conducir hasta ese lugar, respondiéndole Bam que salir a dar un paseo en auto de vez en cuando también es bueno, y le pregunta al prota hacia dónde se dirige, contándole que va a armar una carpa cerca y conseguir comida, y les dice que pueden seguir jugando en ese lugar. Bam le pregunta si puede ir con él, pero el prota le dice que es la hermana mayor, así que tiene que cuidar a Yeol, y Yeoreum simplemente miraba su interacción, y vemos todo lo que terminó haciendo el prota. Un tiempo después, el prota les dice que tiene todo listo, pidiéndoles que se reúnan, pero sorprendido, Bam le pregunta si ya terminó, contándole que estaban jugando y comiendo bocadillos. El prota comenta que ese traje de baño, respondiéndole Bam que sí, es el traje de baño que usó esa vez en el centro comercial, preguntándole si se acuerda, si en realidad quería verlo desde siempre, ella usando un bikini, pero el prota desviando la mirada le dice que se cambie de ropa, y Yeoreum viendo su reacción le pregunta por qué aparta la vista, si acaso está avergonzado, si ahora las ve como mujeres. Dijo que iba a armar una carpa, pero terminó armando algo más. Si supiera que le gustaría tanto, ella también se había puesto un micro bikini ultra sexy, pero un tiempo después, Gaeul le dice que es un castigo divino por robarse sus fideos instantáneos. Al anochecer, todas algo confundidas, preguntan qué es eso, contándoles el prota que es un estofado de hongos. Yeoreum pregunta si no es un estofado de hongos venenosos, y Gaeul les cuenta que cuando estaba en el Amazonas, comió demasiados hongos venenosos, así que ya no quiere comer más. Respondiéndole Bam que no puede imaginar cómo sobrevivió en un lugar así. Yeoreum le dice al prota que olvidó de que esos son hongos venenosos. Eso simplemente se ve asqueroso. Ni el perro amarillo de al lado comería eso. Pero el prota le dice que ella come bien la comida que hace Bam, preguntándole si está insultando su cocina. Él dijo que su cocina estaba buena la última vez, pero Yeoreum comenta que de todos modos, no puede comer eso, diciéndole que le traiga fideos instantáneos antes de que vuelva a la mesa, y vemos a Yeol probando el estofado. Las demás al escucharla, Gaeul preocupada le dice que no puede comer eso. Yeoreum le dice que los escupa rápidamente, mientras el prota murmura que es bueno para el cuerpo, y de pronto, Yeol les dice que está delicioso, y las demás sorprendidas, comentan que Yeol acaba de hablar. Gaeul sorprendida pregunta si de verdad puede hablar, si podía hablar desde que nació después de todo, y abrazándola le pregunta si entonces simplemente eligió no hablar, y cómo le aguantó todo ese tiempo. Yeoreum le dice que probablemente vio lo ruidoso que era y decidió no volverse como ella, respondiéndole Gaeul que ella no es nada habladora. El prota le pregunta a Bam si sabía que ella podía hablar, respondiéndole que sí, y le cuenta que la escuchó hablar sola cuando no estaba en casa. El prota le pregunta por qué no dijo nada, respondiéndole Bam que estaba esperando a que hablara por sí misma. Parecía que quería que sus primeras palabras fueran para él, y no para las demás. El prota recordando una de las regresiones, presionando a Yeol le pregunta cuántas veces tiene que decirlo hasta que lo entienda. No puede irse de ese lugar, pero Yeol le pide que la deje ir, él la necesitará. Y volviendo al presente, Yeol le dice que la comida está deliciosa. El prota nos cuenta que era una sonrisa que no pudo presenciar en su vida pasada. No lamenta las vidas pasadas en las que fue duro con ella, no debe lamentarlo. El arrepentimiento es una maldición para cualquier regresor. Por eso, el regreso se recordó a sí mismo en su mente, que, en esa vida al menos, crecerá sana. Un tiempo después, Yeoreum comenta que no fue suficiente, preguntando si no hay más. Gaeul le dice si hace un momento, decía que ni el perro de al lado comería eso. Bam les dice que como el prota cocinó deberían limpiar, pero Yeoreum le dice a Gaeul y a Yeol que limpian, preguntándole Gaeul hacia dónde va, respondiéndole Yeoreum que irá a fumar después de cenar, pero Bam deteniéndola, le dice que limpiarán todas juntas. Yeoreum viendo su mano, suspirando le responde que está bien, y formando un círculo mágico, Bam le pregunta si no es un círculo de invocación, respondiéndole Yeoreum que solo espere,
y vemos que había invocado al conserje. Yeoreum diciéndole que salga comenta que es demasiado pesado, mientras el conserje le pregunta por qué lo invocó, si tenía miedo de que se sintiera solo en casa, pero Yeoreum señalando el desastre, le pregunta qué está esperando, diciéndole que se ponga a limpiar. Un tiempo después, el prota pregunta qué hace el conserje en ese lugar, respondiéndole Yeoreum que está limpiando, diciéndole Gaeul que es malvada. Yeoreum le dice que vaya a ayudar si se siente tan mal, diciéndole Gaeul al conserje que él puede hacerlo, pero de pronto, el prota notando algo, les dice que se metan en la carpa. Gaeul preguntándole por qué, vemos que aparece una entidad, y acercándose al grupo, con una cálida sonrisa lo saluda. Gaeul pregunta si es un equipo de senderismo, y el tipo saludando al prota le pregunta si es una salida familiar, respondiéndole el prota que están de viaje, y le pregunta qué hay de él, contándole el tipo que también están de viaje, con su esposa y su primer hijo. No esperaba verlos en ese lugar, sin embargo, no sabía que otras personas conocían ese lugar, y les pregunta si alguna vez han recolectado hongos en ese lugar, preguntándole el prota si se refiere a los hongos Abaddon, diciéndole que se los comieron todos. El tipo comenta que comprende, y les cuenta que en realidad, él los plantó. Tan poca gente viene a ese lugar que no esperaba que alguien se los comería. El prota disculpándose, el tipo le dice que es su culpa por no marcarlos como suyos. Yeoreum le pregunta al prota quién es. Se ve realmente fuerte, respondiéndole el prota que no lo sabe, y nos comenta que no esperaba verlo en ese lugar. Un superhumano oficial, noveno en el rango global, Mian Yonga, el druida de la regeneración. Es uno de los raros superhumanos de tipo naturaleza que son tratados como un activo nacional importante. En su vida pasada, ha sido tanto su aliado como su enemigo. No recuerda mucho sobre él, pero siempre estaba preocupado por su esposa enfermiza y embarazada. Supone que los hongos también eran para ella, y activando su habilidad el más superficial del vacío, le dice a Yonga que lo tome, entregándole un ginseng milenario. Yonga preguntándole qué es, el prota le responde que es para compensar los hongos. Yonga inclinándose le dice que eso es demasiado valioso, entonces, le agradece, mientras el prota nos comenta que es más valioso que los hongos Abaddon, así que eso debería compensarlo. Yonga disculpándose, le pregunta si de por casualidad tiene tiempo libre, y le cuenta que hay una región de ruptura muy bonita justo delante. La vista de ese lugar es realmente hermosa, preguntándole si quiere ir con ellos. El prota respondiéndole que están bien. Gaeul emocionada le pregunta si la vista es bonita, pero Yeoreum le pregunta a quién le importa la vista. Él parece ser bastante fuerte, preguntándole si quiere probar suerte. Yonga les dice que son unas jovencitas muy enérgicas, pero a él realmente no le gusta pelear, y les dice que se pongan los cinturones de seguridad. Y retirándose, su esposa disculpándose le cuenta al prota que su esposo todavía a veces actúa como un niño, respondiéndole que está bien, los alcanzará cuando termine de limpiar ese lugar, pidiéndole que se adelante, y reuniéndose con los demás, Van comenta que se siente como un gran viaje familiar, pero esa familia es un poco diferente a la suya, respondiéndole el prota que no son una familia real, después de todo, pero Van le dice que eso no es lo que quiso decir, y le pide que escuche. Si él es el papá, ella sería la hija mayor. Las demás son todas sus hermanas menores. Pero entonces no hay mamá. Eso no está bien. Y acercándose al prota, le susurra que cree que ella tendrá que ser la mamá. El prota sorprendido, le dice si ella, pero Van riéndose le dice que estaba bromeando, preguntándole si no se le ha vuelto a poner las orejas rojas, y comenta que cree que sí, pidiéndole que se quite las manos, pero el prota le dice que ya fueron suficientes bromas, diciéndole que alcancen a las demás, pero de pronto, su clon de sombra reporta que ha encontrado información sobre el prototipo X. El prota al escuchar eso, le dice a Van que se adelante, y le cuenta que primero debe ocuparse de algo. Van preguntando a dónde iría, el conserje comenta que supone que ir al baño, tal vez al número 2. Pero Van dándole una mirada, le pregunta si bromea porque ya terminó de limpiar, respondiéndole el conserje algo nervioso que si terminó. Van le pregunta si debe comprobarlo, preguntándole el conserje a qué se refiere. Trasladándonos a Moscú, Rusia, vemos a esta chica, quien es la sombra del prota, y llegando, la sombra dándole la bienvenida, el prota le dice que es solo una vista rápida, pronto debe de regresar de nuevo. Su sombra le dice que no tenía que venir hasta ese lugar si estaba ocupado,
pero el prota le dice que solo quería un poco de aire fresco, y le pregunta que entonces qué averiguó, pidiéndole la sombra que lo vea por sí mismo. El prota comenta que eso es, contándole su sombra que es un proyecto para que los humanos demoníacos inserten a X. El proyecto de incursión de la Alianza Superhumana, dado que eliminó a los humanos demoníacos que se escondían en la guarida, han estado en problemas. Ahora son conscientes de que hay alguien interfiriendo con ellos, respondiéndole el prota que así que van a ponerse a trabajar antes de perder más fuerzas. Su sombra le cuenta que su objetivo es la unidad de incursión de 70 hombres. Supone que su meta es infiltrar a X en esa unidad y matarlos a todos. El prota le pregunta si hay alguna información sobre X, respondiéndole su sombra que se disculpa pero no ha podido descubrir mucho. El prota le dice que entonces irá él mismo a ese lugar, ordenándole que se quede y vigile la situación, respondiéndole su sombra que lo entiende, y le pide que tenga cuidado. De vuelta al campamento, Yonga pregunta si el nombre del bebé es Yeol, y si el nombre de las demás es Van, Yeoreun y Gaeul, las 4 estaciones completas. Yeoreun comenta que siempre ha pensado en eso, pero el prota puso 0 esfuerzo en sus nombres, preguntándole Gaeul por qué. Ella cree que son lindos, y de pronto, vemos que el prota había llegado. Bam le pregunta por qué llegó tan tarde. Él había dicho que sería rápido, respondiéndole el prota que tuvo que ver a alguien. Bam preguntándole a quién. Yeoreun pregunta si fue a ver a alguien tan tarde en la noche. Debe ser un amante. Bam dándole una mirada. Yeoreun comenta que de todos modos, pregunta en dónde está el paisaje. A ese paso está a punto de amanecer. Yonga viendo que ya era hora les pide que miren al cielo. Y vemos que algo se empieza a formar. Gaeul sorprendida comenta que es una ruptura. Y sorprendida, vemos como el cielo empieza a dividirse. Yonga les pregunta qué les parece. Si no es increíble, respondiéndole Yeoreun que es genial. Y Gaeul le responde que es increíble, preguntando si no será así ahí. Bam le pregunta al prota si alguna vez había visto algo tan hermoso, respondiéndole este que no lo sabe. Pero Bam usando su habilidad, le pregunta si pero Gaeul, interrumpiendo la escena comenta que son estrellas fugaces. Y todos apreciando el cielo, comentan que es hermoso. A la mañana siguiente, Yonga le dice al prota que aunque fue breve, disfrutó su tiempo juntos, agradeciéndole el prota por mostrarles el paisaje. Yonga le susurra si fue bonito, y le cuenta que de hecho, le propuso matrimonio a su esposa en ese lugar, respondiéndole esta que pudo oírlo, y el prota comenta que es romántico. Yonga sorprendido, el prota le pregunta qué pasa, respondiéndole Yonga que no esperaba que dijera eso, y le pregunta si hay alguien a quien ame. El prota mirando a Bam, y recordando a una chica, le responde que ya no, pero de pronto, el estado de la esposa de Yonga había empeorado. Este dándose cuenta le pregunta si se encuentra bien, si había estado tan bien últimamente, y abriendo un portal les dice que entonces se irán primero. El prota reuniéndose con las demás, les dice que también se retiran. Pero al ver a Van distraída, interrumpiendo sus pensamientos le pregunta qué pasa, y en qué estaba pensando tan distraída, respondiéndole Van disculpándose que solo estaba distraída. De todos modos, parece que Yeol está triste por irse a casa, contándole que ha estado solo mirando el lago. El prota viéndola, y recogiendo algo de agua con una botella, le dice que volverán la próxima vez. Y entregándole la botella, Yeol le responde que está de acuerdo, y retirándose, vemos el desmadre que tenían estas dos. En otra escena, nos encontramos con Yonga, y mirando a su esposa impotente, alguien sosteniendo su hombro, le dice que tiene mucho tiempo sin verse, presentando senos como el superhumano número 2, el primer retornado BM. Un tiempo después, Yonga le dice a BM que tenía mucho tiempo sin verse. Ni siquiera apareció en la reunión porque ha estado ocupado. BM le cuenta que solo está de paso porque tiene que recoger algunas cosas. Tiene que volver al laboratorio de inmediato. Y notando algo, pregunta si se encendió de nuevo. Yonga respondiéndole que sí, le cuenta que fueron a un campamento recientemente. En ese lugar fue cuando actuó. Y algo más serio, comenta que ya han pasado 10 años. Pregunta de qué sirve esos avances en magia y tecnología, cuando ni siquiera puede averiguar qué le pasa. Debería haberla protegido mejor durante la guerra, si no fuera por ese virus antiguo, pero BM le dice que hizo su mejor esfuerzo. No hay nada que pueda hacer,
pero Yonga le dice que siempre hay algo que puede hacer, preguntando si es el rank más alto, el mejor druida del mundo. No necesita ninguno de esos títulos, solo quiere que Hagwon esté sana. BM viendo su expresión, Yonga le pregunta qué está haciendo, respondiéndole BM que solo quería verlo llorar ya que es muy raro. Siempre se ríe como un ogro y nunca lo ve llorar. Cree que la primera vez que lo vio llorar fue cuando Hagwon dio a luz. Su cara era tan graciosa en ese entonces, preguntándole Yonga si no puede simplemente fingir que lo consuela, pero BM lanzándole algo le dice que lo tome en su lugar, y le dice que lo pruebe en Hagwon, pero no tiene que esperar mucho. Yonga le pregunta qué es, respondiendo BM que es algo realmente bueno, y le cuenta que fue realmente difícil conseguirlo, y retirándose le dice que salude a Hagwon de su parte cuando despierte, comentando Yonga que debe ser realmente valioso si le costó conseguirlo, dándole las gracias. Y recordando el ginseng que le había dado el prota, le pregunta a BM si le podría echar un vistazo a algo, contándole que lo consiguió hace un tiempo. Cree que incluso él no lo habría visto antes. BM deteniendo el paso, emocionando le pregunta si es algo que nunca ha visto. En otra escena, vemos el desmadre que tenían estas dos, pero en realidad vemos cómo es que Gyeol ve a los demás. De pronto, alguien llamándola, le dice que vayan a jugar juntos en el agua, dándonos cuenta que se trataba del prota. Gyeol emocionada y sonrojada, surfeando rápidamente hacia el prota, sosteniéndola comenta que la atrapó, y comenta que su Gyeol es muy buena saltando, preguntándole esta si es genial. El prota le responde que por supuesto, es la mejor, y volviendo a la realidad, vemos al prota salir de la habitación. Y viendo cómo se encontraba el resto, el prota deteniéndose, le pregunta a Bam por qué no se encuentra durmiendo, respondiéndole esta que quiere ir con él. El prota le dice que volverá pronto así que puede ir a dormir, pero Bam le dice que si la razón por la que se va a esa hora, tiene algo que ver con por qué las dejó un rato el otro día. El prota comenta que debe haber visto algo con la providencia, respondiéndole Bam que sabe que no puede responder esa pregunta, lo que puede decir es que necesitará de ella, pero el prota le dice que no es asunto suyo. Entonces, pero cayendo en su espalda, le pregunta si cree que es alguien a quien tiene que proteger porque es una niña, que no debería mostrarle cosas malas. Si cree que serán felices si solo les muestra cosas buenas, no le importa si solo pudiera ver las cosas buenas como los demás, pero es del clan del dragón verde. Pero el prota avanzando, le dice que volverá, respondiéndole Bam que está bien, y si hay algo que tiene que hacer pero realmente no quiere hacerlo porque duele, le pregunta qué hará, respondiéndole el prota que lo hará. Bam le pregunta si incluso a otros les desagrada, si incluso le duele a otros, respondiéndole el prota que sí, y sorprendido, ve como en la puerta se encontraba una espada. Bam le cuenta que la tomó prestada del conserje anteriormente, lo va a necesitar pronto. Ella no quería que viera esa espada, pidiéndole que se cuide. Trasladándonos a la Asociación Umbral de Superhumanos, en la sucursal de Tokio, nos cuentan que para la incursión a gran escala de ese día, las personas más famosas de la Alianza se han reunido. Alianza Global de Cazadores, unidad de incursión de 70 hombres. Pero pasando con este recepcionista, pregunta si él es el líder, diciéndole el prota que haga espacio para uno más. Nos siguen contando que el objetivo de esa incursión es el jefe gigante que aparece en el mar de Eteya, una mazmorra de rango S, el Kraken. Debido al alto nivel de peligro de la misión, la Federación reunió solo a superhumanos del 0.5% más alto. Dicho fácil, es una fuerza comparable al poder militar de un país en desarrollo. Y el capitán que los reunió es un alto mando de la Federación Internacional de Superhumanos, el superhumano número 90 del mundo, Shiraishi Raunosuke. Y le pregunta al prota si es japonés, respondiéndole el prota que vive cerca. Raunosuke pregunta que entonces quiere que le dé un puesto en la fuerza de asalto de 70 personas, y encima quiere revisar el perfil de todos los miembros, respondiéndole el prota que lo entendió bien. Raunosuke con una carcajada, comenta que saber información confidencial de la operación y llegar hasta él esquivando la vigilancia significa que no es un superhumano cualquiera. Que alguien tan fuerte como él se una a una misión tan peligrosa, en teoría, sería bienvenido, o pregunta si eso creía. La incursión a la mazmorra es en una hora, y en una situación así, sin coordinación ni contactos, y ni siquiera siendo parte de la federación, le pregunta por qué debería confiar en él.
preguntándole si la Federación le parece una broma. El prota comenta que pensó que al menos podrían intentar entenderse, respondiéndole Raunosuke que tendrá que mandarlo de inmediato a la celda. Si se resiste será tratado como enemigo de la Federación y será eliminado. Pero sorprendido, ve como el prota sin pestañear desvía su ataque, y pateando su escritorio, Raunosuke rápidamente lo destruye. Y chistando, pregunta si los ataques normales no funcionan. No quería llegar a usar eso, y cargando un ataque diferente, le pide de favor que no lo esquive. No quiere hacer un agujero hasta el sótano del edificio, atacándolo con su juicio del cielo. Pero el prota sin mayor esfuerzo, termina atrapando su ataque. Raunosuke se pregunta si acaso él lo detuvo, y tan fácilmente, y vemos como el prota, le termina devolviendo su ataque. Raunosuke cayendo al suelo. El prota le pregunta si ya cambió de opinión. Raunosuke le pregunta qué pasaría si dice que no, respondiéndole el prota que tendrá que arrancarle la piel y usarla. Raunosuke comenta que aunque se vea joven, ya tiene sus años. La piel de un viejo es bastante dura. Si quiere usarla, le va a costar bastante. Activando su habilidad marcha hacia la luz. Y escapando, se dice a sí mismo que se tranquilice. Igual es imposible escapar de ese monstruo. La única salida ahora es la máquina de teletransporte de emergencia en la habitación junto a la oficina. Primero ir al cuartel general, avisar la situación y pedir refuerzos. Y llegando a la sala, se da cuenta de que la máquina estaba destruida. Y el prota llegando a su lado, le vuelve a preguntar si ya cambió de opinión, dándole Raunosuke la bienvenida a la fuerza de asalto. Un tiempo después, Raunosuke nos comenta que ese tipo es un monstruo, preguntándose quién es en realidad. No parece un demonio, preguntándose si será un retornado de otro mundo como los BM. No, si fuera un retornado, la Federación ya lo tendría fichado. Para empezar, se pregunta por qué quiere meterse en su operación. No logra entender qué está tramando. De pronto, el prota pregunta si eso es todo lo que hay sobre el equipo de asalto, respondiéndole Raunosuke que sí, pero el prota comenta que falta uno de los 70 registros. Preguntando qué pasó, Raunosuke le cuenta que el operador anterior dejó de responder y consiguieron un reemplazo a las apuradas. Por eso no figura en los documentos. Aún así, es un operador enviado directamente desde la central de la Federación. No hay que preocuparse, pero el prota le pregunta si puede ver a ese operador, respondiéndole Raunosuke que le dé un momento. Y mientras se comunicaba con el operador, la sombra le pregunta al prota si puede hablar con él un momento. El prota preguntándole qué sucede, su sombra le cuenta que consiguió una información sobre el prototipo X. El prota le dice que si ya lo encontró, debió enviar los recuerdos de inmediato, pero su sombra disculpándose le cuenta que el problema es, preguntándole el prota si era alguien que conocía del ciclo anterior, respondiéndole su sombra que así es. De pronto, el operador entrando a la sala pregunta por qué la oficina está hecha un desastre, y por qué el capitán está arrodillado. Respondiéndole Raunosuke que él solo se cayó, preguntándole el operador si lo estaban reprendiendo. Raunosuke le dice que eso no es importante, y le dice que el prota quiere verla. El prota nos comenta que no importa si la identidad de X es alguien que conoce, sea quien sea, no cambia el hecho de que tiene que matarlo. Pero sorprendido, el operador comenta que dijeron que la estaban buscando, y se presenta como Asaetbyeol. Y nos cuentan que ella es la antigua exnovia del retornado. Nos cuentan que era el momento perfecto para que el regresor empezara su segundo retorno. Han pasado 3 años desde que comenzó la guerra contra los demonios. Trasladándonos a la ciudad del norte de Baikal, Sebepoankab, nos encontramos con el prota con su segunda regresión, y su edad en este momento era 32 años. De pronto alguien sosteniendo su hombro, y presionando su mejilla, llamándolo capitán le dice que otra vez cayó. El prota sorprendido le pregunta si esa ropa es, contándoles a Saetbyeol que es una gran oportunidad de descansar. Quiso darse un toque de vacaciones, y le pregunta qué le parece, si le queda bien, y sorprendida comenta que se le puso la cara roja, respondiéndole el prota que no es eso. Saetbyeol le pregunta si quiere ir con ella esa noche a la colina trasera. Hay algo que quiere mostrarle. De pronto, un soldado pregunta si el capitán y Saetbyeol acaso tienen una relación, respondiéndole su compañero que sí, cree que ya llevan saliendo bastante tiempo. Su compañero comenta que dicen que incluso en el campo de batalla florece el amor, parece que no es mentira, pero, pregunta cómo fue que Saetbyeol entró a su compañía de mercenarios.
Sinceramente, una chica tan joven y bonita desentona un poco en un lugar tan rudo. Pregunta si no será que entró porque se enamoró de su capitán a primera vista, pero su compañero le dice que no fue eso, y le cuenta que originalmente trabajaba cuidando niños en un orfanato, pero como ya sabe, empezó la guerra y el orfanato fue destruido y todos los niños murieron. Y justo en ese momento, la señorita Saepiol despertó como una superhumana del tipo operadora, y naturalmente, terminó en un lugar tan oscuro como ese. Su compañero suspirando comenta que como siempre anda sonriendo, no pensó que tuviera un pasado así, preguntándole su compañero quién en ese lugar no tiene una historia detrás. Ojalá esa guerra tan agotadora termine de una vez. Al anochecer, Saepiol le dice al prota que aún así, no lo olvidó y vino con ella. Pensó que se le habría pasado, pero el prota le pregunta qué se supone que hay en ese lugar. Saepiol le dice que es muy poco romántico, y le cuenta que en ese lugar está el hermoso cielo nocturno, y una hermosa mujer como ella. Pero el prota guardando silencio, Saepiol le cuenta que la verdad es que hay algo en ese lugar. Sabe que su bendición es el ojo que detecta amenazas. Preguntándole el prota si está diciendo que hay un peligro en ese lugar. Respondiéndole Saepiol que no, y otra vez está con ese modo tan serio. Y le dice que primero cierre los ojos y la escuche. Es cierto que su bendición detecta amenazas, pero cuando se acostumbra a ellas, a veces no solo siente el peligro, sino que también cosas diferentes. Si su percepción no falla, lo que sintió esa vez fue un latido. Preguntándole el prota de qué está hablando, y sorprendido, vemos el cielo que habíamos visto antes. El prota sorprendido comenta que eso es, pero Saepiol corriendo hacia el prota y dándole un abrazo, le pregunta si ve un latido, y este, sosteniendo su cara, vemos cómo le da un beso, y apartándose, Saepiol le dice al prota que tiene los labios muy resecos, pidiéndole que se ponga un poco de bálsamo labial. Un tiempo después, el prota comenta que cuando termine esa batalla, le pregunta si se casarán. Saepiol le pregunta si le está proponiendo matrimonio así de repente, preguntándole el prota si no quiere. Saepiol le responde que si es una orden del capitán, tendrá que obedecer, pero pregunta si cree que pueda tener un bebé. Dicen que es como sacar un huevo por la nariz, respondiéndole el prota que eso da un poco de miedo. Saepiol pregunta que entonces el capitán no podrá dar a luz en su lugar. Escuchó que existe una magia para que el hombre pueda tener un bebé, respondiéndole el prota que lo pensará. Saepiol le pregunta si habla en serio. Entonces es una promesa, respondiéndole el prota que solo dijo que lo pensará. Saepiol comenta que es muy emocionante, preguntando cómo será la vida de casados con el capitán. Pero en otra escena, alguien grita que se detenga, pidiéndole el favor, que se detenga. El prota soltando un fuerte grito, Hasegawa comenta que fue un sonido hermoso. No hay melodía más estimulante que matar con sus propias manos a la persona que amas. Y pregunta si luego por qué anda haciendo cosas tan molestas. Si tiene idea de cuánto daño les ha causado por su culpa. Como esa mujer pidió que le perdonara la vida, cumplirá su promesa. Así que puede vivir y recordar por siempre que le ocurre a quienes se atreven a enfrentarse a ellos, los demonios. Y así, el prota ha fallado en salvar la Tierra. Notifican que la autoridad, reloj de péndulo, rebobinará el tiempo del mundo. Y volviendo al presente, Saepiol le pregunta al prota si se encuentra bien, comentando que es que lleva demasiado tiempo sin decir nada viendo a la nada. Preguntando Raunosuke qué cree que está haciendo, y le explica que si lo toca, podría molestar al jefe. Preguntándole Saepiol si es acaso alguien importante. De pronto, le notifican al prota que la autoridad, reloj de péndulo detecta la malicia enviada desde fuera del horizonte de la casualidad. Ha detectado a una existencia que se ha desviado de la línea temporal del mundo. Su objetivo, el superhumano, a Saepiol, le cuenta que hubo una interferencia por parte de una existencia que guarda resentimiento hacia la regresión, proveniente de fuera del horizonte de la casualidad. La vida de Saepiol en esa interacción cambió de forma drástica. Debido a un fuego amigo por parte del superhumanos de la Alianza, el orfanato colapsó, y Saepiol, maldiciendo a los superhumanos, hizo un contrato con una entidad del abismo y renació como un demonio. La entidad que firmó el contrato con Saepiol es el séptimo señor del abismo, Raksata. Le advierte que entre los recuerdos llegados desde fuera de la línea temporal, también existen fragmentos relacionados con el regresor.
El prota nos comenta que no pensará demasiado en eso. Sea cual sea el desconocido, lo que debe hacer ya está decidido. Y pregunta si su posición era vanguardia. Respondiéndole Raunosuke que así es. El prota le dice que entonces cambie su posición a operador. Se moverá junto a esa mujer. Y nos comenta que su decisión es detener el desconocido, y nada más. Trasladándonos al mar de Getella, la fuerza de asalto de 70 miembros de la Alianza de Superhumanos, da inicio a la incursión contra el Kraken. En otra escena, un operador comenta que el operador Hitae, que lo hayan arregado es claro, pero ni siquiera saben quién es, preguntando si de verdad puede meterse en una operación tan peligrosa, respondiéndole su compañero que el capitán Raunosuke lo reclutó de urgencia y que supone que habrá que confiar, y pasando con este, comenta que a los demás miembros les dijo que era un conocido suyo y que no había ningún problema, aunque algunos tengan dudas, no será algo grave. Entonces, pregunta si puede confiar en que no causará problemas, respondiéndole el prota que sí. Raunosuke le dice que haga lo que tenga que hacer y se vaya en silencio. Eso ya es bastante incómodo. Saepieol comenta que si el capitán Raunosuke anda tan nervioso, él debe ser alguien más importante. Entonces, pregunta si tendrá bastante experiencia en mazmorras peligrosas, y le cuenta que la verdad es que le tiene miedo al agua. También es la primera vez que opera en una mazmorra como esa en medio del mar, y le pregunta que si se cae al agua, la abandonaría. Es que siente que se hundiría por lo pesada que es la armadura, y nerviosa le dice que irá al baño un momento, explicándole que normalmente no es así, pero ese día está especialmente nerviosa, y retirándose, el prota nos comenta que la Saepieol que él conocía era así de miedosa. No solo le temía a las aguas profundas, incluso temblaba con solo ver sangre, pero esa persona no le teme al agua, aunque tenga fragmentos de recuerdo desde una línea temporal desviada y no lo reconozca, es porque el núcleo es diferente, y aún así, está imitando a Saepieol siguiendo los recuerdos del cuerpo original. Probablemente el alma de la verdadera ella está atada al señor Raksata, y quien diseñó toda esa situación es un ser fuera de la línea temporal. Lo único que quiere ver es su desesperación. Quiere que se destruya al matar otra vez con sus propias manos a la que ya había matado antes. Totalmente, una maldad dirigida hacia él. Pero ese sujeto no lo conoce bien. Él es, pero trasladándonos con el Kraken, Raunosuke comenta que es mucho más grande de lo que decía el informe. Así que eso es lo que llaman una especie gigante. La especie gigante son, pero un soldado sacándolo de sus pensamientos le dice que les dé órdenes. Respondiéndole Raunosuke que terminen con eso rápido y regresen a cenar algo después, dándoles la señal para que ataquen. Luego, Raunosuke le dice a los hechiceros que selle los tentáculos, los de soporte, amplifiquen el maná, los francotiradores sigan disparando y cubran, pidiéndole que resistan hasta que el operador encuentre su punto débil. De pronto, uno de los hechiceros comenta que es demasiado fuerte, y Raunosuke le pregunta al operador si ya encontró su punto débil, respondiéndole el prota que es su ojo izquierdo. Raunosuke le pregunta si ese es su núcleo, respondiéndole el prota que le dolió cuando le dispararon en ese lugar. Raunosuke enfadado pregunta en dónde está Saepieol, respondiéndole el prota que no ha vuelto desde que fue al baño. Raunosuke comenta que eso es una locura, preguntando quién va al baño en una situación así, y le pregunta al prota si está seguro que es su ojo izquierdo. Los hechiceros preguntándole qué piensa hacer, Raunosuke les dice que sujeten bien los tentáculos, va a lanzar algo grande, y cargando su ataque, le dice al monstruo de las profundidades del océano, que caiga en su eterno descanso, lanzándole su habilidad, Gran Arco Divino. Un operador pregunta si el capitán no logró, pero su compañero le dice que mire, el Kraken está cayendo. Pasando con Raunosuke, nos comenta que no pudo lanzarlo con todas sus fuerzas. Si no se hubiera lesionado el hombro en ese momento, con eso no es suficiente para matar al Kraken. Tiene que acabarlo antes de que se recupere. Y a lo lejos, vemos a Saepieol, quien lanzándose contra Raunosuke, le dice que muera, pero el prota con un golpe, la termina desviando. Raunosuke sorprendido pregunta qué fue eso.
si acaba de pasar algo, y pasando con Saetbiol. Le pregunta al prota desde cuando sabía su plan, respondiéndole el prota que no sabe mucho de él, y le cuenta que ahora ya no le queda ningún apego ni emoción. Ella de aquel entonces, y él de aquel entonces, los mató a todos con sus propias manos, y Saetbiol riéndose, le pregunta si de verdad la conoce.